Hola, bienvenidos todos otra vez a este estudio bíblico, Verbo. Hoy tenemos algo súper interesante que a mí me gusta mucho. Es el capítulo 1 de Génesis. Vamos a ver varios conceptos ahí, pero primero quiero introducirles a ustedes a mi amigo Antonio. Hola, es mi amigo Antonio. Él va a mi iglesia, comparte con nosotros, ayudándonos en varios aspectos de los labores aquí, y también es el líder de la juventud o del el grupo juvenil que tenemos aquí en esta iglesia. Se llama The Rising Generation. Entonces aquí lo tenemos a Antonio, y con mucho gusto va a estar aquí con nosotros participando. Bueno, vamos a empezar, como les digo, con Génesis 1. Vamos a empezar de una vez abriendo nuestra Biblia, ¿verdad? Al primer capítulo de este libro. Es el primer libro de la Biblia y estamos en el primer capítulo. Y vamos a empezar leyendo, y dice esto, la palabra de Dios. Dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas la llamó noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y dijo Dios: que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas y que están arriba. El firmamento de Dios, o el firmamento Dios lo llamó cielo. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Y dijo Dios: que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios: que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todo según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Y dijo Dios: que haya luces en el firmamento, que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Y dijo Dios: que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas, a todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. Y dijo Dios: que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, y sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, y lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras:
sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla, y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que haya en ellos. Al llegar al séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Brincamos un poquito al capítulo 2 porque yo creo que hay un desconecte ahí entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Creo que no es bueno terminar a veces los capítulos tal como están numerados, ¿verdad? Porque hay veces que hay conceptos que llegan a rebosar al otro lado. Entonces es bueno a veces seguir leyendo un poco y ver si todavía sigue conectando las ideas que están ahí. Bueno, como les dije, este es uno de mis capítulos favoritos porque es donde muchos de los maestros de la Biblia dicen que el capítulo 1 de Génesis son las leyes de Dios y que el resto de la Biblia solamente sirve como comentario sobre esas leyes, principalmente en los primeros 3 versículos, ¿verdad? Que dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Y Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Y dicen que, dije del 3, pero es hasta el 4, dicen que el resto de la Biblia, esa separación de la oscuridad y la luz, sirve solamente como comentario para ese concepto de la separación de la luz y la tierra, ¿verdad? Ok, vamos a empezar, Antonio, primero mirando esto. Los científicos han identificado que para que llegue a existir algo, tiene que haber 4 dimensiones, ¿verdad? Sí. Y tiene que haber 3 diferentes realidades, le vamos a poner, ¿verdad? O tienen que estar, principios, tienen que estar esos listos, exactamente. El primero, ¿verdad? Que necesitamos es el tiempo, ¿verdad? Para que exista algo, tiene que existir en algún tiempo, no puede no existir en el tiempo, ¿verdad? Tiene que haber si va a ser en el pasado, en el presente o en el futuro. Tienes que ponerlo en un lugar en el tiempo, ¿verdad? Para que haya existencia. Lo segundo es que lo tienes que poner en un lugar, no lo puedes poner donde no haya nada, ¿verdad? Tiene que existir un espacio que ocupe esta existencia. Entonces tenemos que ponerlo en un tiempo y tenemos que ponerlo en un espacio. También necesitamos algo que exista, ¿verdad? Esa es la materia. Entonces tenemos esos 3 principios que tienen que existir para que pueda haber existencia. Ahora sí suena redundante, pero tienen que estar presentes para que haya existencia. Y lo vemos en el primer versículo de la Biblia, ¿verdad? Lo interesante es que la Biblia fue escrita hace aproximadamente 6,000 años, ¿verdad? Pero vamos a ver que la ciencia va desarrollando, vamos conociendo más, pero no vemos dónde hay una contradicción con lo que estaban escribiendo ellos hace 6,000 años a lo que hay ahorita, ¿verdad? Entonces ahorita esos principios que les acabo de contar pues vienen de la ciencia, ¿verdad? Se pueden estudiar eso y lo vamos a encontrar que en el primer versículo está, ¿verdad? Cuando dice Dios en el principio, tenemos ahí ya el principio de todo, ¿verdad? El tiempo, ¿verdad? Creó los cielos, tenemos ya el espacio donde va a ser la existencia, y ahora la tierra, es la materia. Entonces ahí tenemos esos 3 principios presentes
que nos ayude a tener esa existencia. Vamos a ver también en Génesis que es el principio de todo, ¿verdad? De todo, del universo. Ahí estamos viendo cómo aparece el universo. También es donde empieza a haber una relación con Dios. Dios empieza luego con el ser humano, disculpen, con una relación. Y el resto de la Biblia trata de conectarnos otra vez a ese momento a esa conexión pura que Adán tenía con Dios, ¿verdad? Porque es lo que Dios desea con nosotros, es esa conexión, esa relación. Entonces la vemos, ahí vamos a empezar a ver cómo empieza la relación con Dios y cómo Dios empieza a relacionarse con el ser humano. Y también es el principio de una religión, ¿verdad? A veces la palabra religión lleva con sí unos, quizás ideas negativas, ¿verdad? A veces dicen la gente, es que esto es muy religioso. Tenemos a los musulmanes que son fanáticos, ¿verdad? Entonces, la religión produce mal. Pero en realidad la religión pura que vemos aquí, ¿verdad? No es mala para nada. Inclusive nos enseña cómo amar a nuestros prójimos más que amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y nos enseña que si nosotros amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas, que Dios nos va a bendecir. Y lo vamos a ver más en detalle eso, pero quería nomás expresarles que es donde empiezan todas las religiones. Inclusive yo estudié religiones en el colegio, en la universidad, y me acuerdo que empecé a ver varios temas que eran muy similares, y me puse a estudiar más, y lo que encontré es que todas las religiones del mundo vienen o se derriban de esta religión hebrea. Y hasta eso, las historias que aparecen en Génesis, antes del tiempo de Babel, cuando dice la Biblia que separó a todo el mundo, son muy similares, ¿verdad? Y gente que no se conoce, o sea, estamos hablando que los mayas, los aztecas, los egipcios, los de China, todas esas religiones que existen en el mundo, tienen, muchas de ellas tienen que Dios creó todo el universo, ¿verdad? Que un día hubo una inundación de todo el mundo, ¿verdad? Como vemos en la historia de Noé, y que se inundó todo el mundo, y que solamente una familia fue salva por la ayuda de Dios. Y para mí eso es más evidencia de que es prueba más o testifica más a la validez de este libro que una teoría de que es que todos quizás tenían esa misma idea por alguna razón, ¿verdad? No tiene sentido eso. Ok. Manuel, ¿puedes hablar sobre, has escuchado que hay una relación aquí en versículo 1 hasta 3 donde dice Dios, Espíritu y Luz? ¿Has escuchado algo sobre eso o no? Estás hablando sobre Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí. ¿Qué es tu opinión sobre todo eso? Creo que sí. Podemos ver aquí que también empieza a ver esa idea de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes. Lo vamos a ver en Juan. Okay. Lo vamos a ver en Juan. Y hasta eso, qué bueno que me dices eso, porque él y yo no tuvimos mucho tiempo por el trabajo, pero vamos a ver un poquito en Juan hacia el fin, vamos a hacer esas conexiones. Qué bueno que tocaste ese tema, porque sí, lo que vamos a ver es que el Viejo Testamento, que mucha gente se hace como aburrido estarlo leyendo, en realidad el Nuevo Testamento solamente vuelve a apuntar al Viejo Testamento, ¿verdad? Y cuando uno de veras entiende bien el Viejo, o sea, lo empiezas a estudiar y darle lo que requiere de invertirle el tiempo que se requiere, uno empieza a ver como tesoros y cosas, y cuando lees el Nuevo Testamento es como que te abre más la mente sobre los conceptos que estaban hablando, ¿verdad? Sí. Cuando hablan sobre que tu cuerpo debe ser un sacrificio hacia el Señor. Si no lees bien el Viejo Testamento y no estudias bien los sacrificios que se requieren, ¿verdad? En el libro de Levíticos, pues
no, como que va a decir, ok, pues un sacrificio, no sé cómo, pero ahí está. Pero vamos a ver eso. Pero sí, ese es un buen tema. Otro punto que acabas de tocar es que yo creo que, yo en lo personal no creo que un día voy a llegar al punto de llegar hasta lo más profundo que puede uno llegar al estudiar la palabra. Inclusive, yo duré como 3 semanas preparándome para Génesis 1 y yo tuve que controlar un poquito todo lo que de los temas que íbamos a tocar, porque no acabas. O sea, en Génesis nosotros podemos durar 5 semanas y no vamos a llegar al fondo de Génesis 1, de veras. Inclusive el mismo nombre, como lo hablamos la otra vez, ¿verdad? El mismo nombre, ¿verdad? En el principio. Y cosas que vas a poder ver, ves las palabras hebreas y cómo están acomodadas y todo, y hay muchos conceptos ahí. No vamos a tocar a profundo todo, pero espero que esto les ayude como para aumentar el apetito que van a tener, para que ustedes vayan y estudien y le pidan por medio del Espíritu Santo a Dios que les revele la verdad que existe en estos capítulos, ¿verdad? Ok. Vemos que Dios creó todo por medio del verbo. Es decir, lo que Él dijo, existe. Si Él dice va a haber luz, hay luz. Si Él dijo que exista el mar, hay mar. Él dijo existan las aves y estaban las aves, ¿verdad? Él creó todo por medio de su verbo. Todo lo que Dios creó, vamos a ver que era bueno. Él no creó nada malo. Mucha gente a veces me dice, oye, ¿por qué Dios, si Dios es bueno, por qué deja que el mal exista? ¿O por qué deja que los niños sean violados? ¿Verdad? Es una pregunta que siempre nos preguntan a nosotros. A ver, si Dios es muy bueno, ¿por qué dejó que se muriera mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, o mi amigo, ¿verdad? Y ahí vamos a ver que lo interesante es que si nos ponemos a ver bien en el versículo en el versículo 2 dice que la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, ¿verdad? Entonces el abismo, el caos total, donde no había nada, hay una palabra ahí que se está usando que dice las tinieblas cubrían el abismo, ¿verdad? Esta palabra es la palabra koshek, en hebreo. La palabra koshek tiene un significado de la oscuridad, pero no estamos hablando de la falta de luz, ¿verdad? Sino la palabra que usan ahí es la palabra, esas tinieblas es lo malo, el dolor, la maldad, la malicia, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas pueden caer bajo la categoría de koshek, que es esa palabra hebrea. Entonces, no nos expresa muy bien la palabra de dónde vino las tinieblas, de dónde vino el koshek, la maldad. No dice que vino de Dios, dice que las tinieblas ya estaban en el abismo, y que lo que hizo Dios es que llegó por medio de su espíritu, ¿verdad? Y todo el caos que estaba en existencia lo empezó a poner en orden. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de su luz. Y esa luz, vamos a ver, es una palabra hebrea que no significa como la luz de una lámpara o la luz del sol. Es lo bueno, ¿verdad? Es como lo bueno, la luz espiritual. Y eso es lo que introduce Dios por medio de su verbo al caos total. A mí se me hace muy bonito porque es lo que pasa con nosotros, ¿verdad? En nuestro corazón tenemos algo como koshek, algo como las tinieblas, ¿verdad? Existe la avaricia, el enojo, la ira, celos, todas esas cosas que producen en nosotros el pecado. Hay algo dentro de nosotros que nos sale, ¿verdad? Tú no tienes que enseñarle a un niño cómo rebelarse. Él solo se revela. Inclusive es algo natural, ¿verdad? Pero no es exactamente como Dios lo quiso crear, sino Él nos creó buenos
y por el pecado que se introdució por medio de esa conexión que se dan, y eso lo vamos a ver en otro capítulo, es cuando empezaron a ver esa batalla espiritual en nosotros, porque no existía Canadá antes. Entonces, bueno, antes de entrar más en detalle a la palabra de Koshek y Or, la palabra Or es la palabra hebrea para luz, la luz espiritual. Quiero expresarles que hagan de cuenta que vamos por un camino en el bosque, ¿verdad? Este es tuyo, vamos a suponer. Y lo que se van a dar cuenta es que de vez en cuando vamos a ver algo interesante, pero no está en el camino, ¿verdad? No está necesariamente ahorita, por ejemplo, en Génesis 1. Pero es bueno a veces tomarse el tiempo de explorar y disfrutar bien el camino y lo que lo rodea, ¿verdad? Para poder llevar una mejor experiencia. Entonces, con eso dicho, me gustaría, antes de empezar a abrir más o seguir en el camino de las palabras hebreas, quiero que regresemos unos pasos hacia atrás y vamos a aprender un poquito sobre el alfabeto hebreo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, los primeros libros fueron escritos en ese idioma, ¿verdad? Y eran como los egipcios, o sea, usaban imágenes para dar a entender ciertos conceptos, y dependiendo de la imagen, ¿verdad? Y si iban junto con otras imágenes, empezaron a crear ellos palabras, ¿verdad? Porque fueron los primeros, ¿no? Ellos empezaron a crear un idioma, ¿verdad? Y fueron los primeros en crear el alfabeto. Inclusive la palabra alfabeto viene de las primeras dos letras hebreas, que es Aleph y Bet. Mucha gente piensa que los griegos inventaron el alfabeto, y eso no es cierto. Los griegos tomaron el concepto del alfabeto y de tener letras para poder producir un idioma, lo tomaron primero de los hebreos. Y vamos a ver que casi muchos los conceptos del mundo vienen de los hebreos. Entonces, con ustedes les voy a mostrar esto. Esto es algo que uso yo para estudiar la Biblia, ¿verdad? Este diagrama, lo que van a ver ahí es que, y nos vamos a enfocar ahorita en la palabra A o la Aleph, ¿verdad? Pero van a ver cómo se va desarrollando el idioma. Entonces, es la imagen de la A, ¿verdad? Que parece como una cabeza de toro. Se fue desarrollando y evolucionando y llegando a este tercer carácter ahí. Aquí tenemos el carácter, lo tenemos en una forma moderna, ¿verdad? Y aquí tenemos la letra, ahora sí en griego, ¿verdad? La letra griega, alfa, ¿verdad? Pero viene de la letra Aleph. Entonces, este es un diagrama que nos puede mostrar eso ahí. Y ahorita vamos a estudiar primero la primera letra. Entonces, como les digo, el concepto del idioma viene de los hebreos. Aquí está más grande la primera letra, que es Aleph. Vamos a ver ahí el carácter que usan primero, la imagen es una cabeza de un toro, ¿verdad? O un buey. Después fue evolucionando y ahora tenemos es como se ve en un idioma moderno. Si lo ves escrito en hebreo, así va a aparecer. Lleva con sí el concepto de la cabeza de un toro o un buey, lleva el concepto de fuerte o fuerza, de poder y de líder, ¿verdad? Entonces, así es como empezaron ellos a desarrollar su idioma. Ellos, si una palabra, ¿verdad? O si un concepto, por ejemplo, de un guerrero o algo así, en alguna parte de los caracteres que van a usar, va a aparecer la letra Aleph, porque significa fuerte o líder, ¿verdad? En la segunda letra, que vamos a ver, no se me vayan a aburrir, les digo que es por un motivo que estamos haciendo esto. En la segunda letra es B. La segunda letra ahorita la conocemos como la B en español.
y lleva la imagen de una tienda, ¿verdad? Una tienda como de campaña, una casa de campaña, ¿verdad? Antes eran tiendas y es donde vivían los hebreos, ¿verdad? Fue desarrollándose y ahorita ya aparece como el cuarto carácter que ven ahí, y es una imagen de una tienda. El concepto que lleva esta letra es familia, casa, dentro o hijo también, en pocas ocasiones. Entonces vamos a ver ahí que esta letra de Bet lleva ese significado. Ahora, lo que me gusta de cómo van desarrollando el idioma, ¿verdad? Es que la palabra para padre, no me lo van a creer, son las primeras dos letras del idioma hebreo. Entonces la palabra para padre está al revés, porque ellos escriben de la derecha hacia la izquierda, ¿verdad? Ahí puede ver otro, quizás un detalle, ¿verdad? Empezamos de lo fuerte y podemos irnos a lo débil si no tenemos cuidado, pero empezamos bueno, ¿verdad? La mano derecha es bueno, pero bueno, vamos a ver ahí, la palabra para padre empieza de aquí para allá, es ab, ¿verdad? Ab, ¿verdad? Y son las primeras dos letras, Aleph y Bet. Y el significado que tiene es que es el fuerte líder del hogar. Ese es el padre, ¿no? O sea, el padre viene siendo el fuerte líder del hogar. Y tiene sentido. Entonces, un niño que está aprendiendo el idioma hebreo, ¿verdad? En la educación, en el kinder, las primeras letras que van a empezar a aprender es la A y la B. Y lo primero que aprenden a decir es padre, papá. Y lo interesante es que una de las terceras, creo que la tercera o la cuarta palabra que aprenden es la palabra amor. No hice el diagrama para eso, pero porque no nos vamos a enfocar tanto en este concepto, pero es la palabra ahabá, ¿verdad? Y lleva Aleph, Bet, la letra He, que tiene un significado como de revelación o de respirar, y bueno, como digo, no vamos a entrar tanto detalle, pero lo que uno puede ver con la palabra de amor es que es la revelación del Padre y la revelación del Hijo por medio del Espíritu Santo. Ese es el significado de amor. Entonces, cuando uno dice Dios es amor, Dios es la revelación del Padre y del Hijo por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahora ya es un concepto que tiene más sentido cuando dicen Dios es amor, porque Dios es su revelación de lo que es Él, ¿verdad? Bueno, quizás en el futuro vamos a ver más sobre esto. Vamos a seguir ahorita regresando al tema de Génesis 1, como íbamos con el concepto de la palabra Hoshek, ¿verdad? Que es esa palabra de la oscuridad, ¿verdad? Esa palabra que las tinieblas ya existían antes de que llegara la luz, y la luz llegó y se introdució para empezar a separar, que haya esa separación de lo que es bueno y lo que es malo. Y la palabra de la luz que vemos es la palabra Or, ¿verdad? Y la palabra Or, como le digo, es esa palabra que es luz espiritual, no necesariamente luz como la vemos la física, ¿verdad? Del sol y eso. No sé si se dieron cuenta, pero cuando estábamos leyendo en el versículo, vamos a ver. En el versículo 14 dice: y dijo Dios que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era
bueno, y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Me acuerdo que una de las primeras veces que yo estaba estudiando Génesis 1, como que me cayó así como el 20, como decimos, me cayó el 20 de que oye, yo como que vi que en los primeros versículos dijo que creó la luz, y yo me imaginé como un sol, que él creó el sol y ahora ya estaba brillando sobre la superficie, ¿verdad? Del caos que existía. Pero aquí en el versículo 14 empieza a describir Dios que él creó los luminares, o sea, él empezó a crear las luces físicas en el cuarto día. ¿Cómo es que teníamos luz antes de que existiera el sol? Y eso por eso es que le digo, eso a mí es lo que me provocó empezar a estudiar. A ver, vamos a ver qué es lo que pasó ahí. Porque si estamos hablando que en el cuarto día es cuando empezó a existir la luna, el sol y las estrellas, pero la luz ya existía, es lo que me provocó a mí empezar a estudiar qué palabra usó ahí para describir la luz en hebreo, la palabra original, y qué palabras se usó en los versículos 14 hasta el versículo 19. Y sí, me pongo a ver, y es esa palabra que les digo, or, para las luces, ¿verdad? Y las palabras que usan para luminarios es marot, que es como deriva de la luz, de la palabra or, pero no es la misma palabra. Y eso es lo que a mí me empezó a como que a producir un poquito de curiosidad sobre de lo que estamos hablando. ¿Estás diciendo que tiene dos diferentes definiciones? Sí, porque a veces lo que pasa es que recuerden que estamos traduciendo de un idioma muy antiguo a un idioma moderno, ¿verdad? Entonces, quizás las palabras que ellos usaban, para nosotros no tenemos esa palabra. O sea, para nosotros la luz es la luz. No existe la diferencia entre luz espiritual o no tenemos una palabra para describir eso. Tenemos que decir luz espiritual o tenemos que decir luz física, ¿verdad? Pero para ellos decían, no. Está el or y está el marot, ¿verdad? Y ellos podían tener ese concepto. Igual con la oscuridad, porque la palabra para la oscuridad no es la misma palabra que usamos koshek, ¿verdad? La palabra ahí koshek no aparece muy seguido y solamente aparece cuando habla sobre ese tipo de miseria, destrucción, muerte, ignorancia, dolor, malicia, caos, ¿verdad? Y también la noche, pero se enfoca más bien en esos conceptos. Ok, entonces ahí está eso. Vamos a seguir aquí. Algo que también me llamó la atención mucho fue que Dios hizo todo bueno, ¿verdad? Y por eso es que les digo, por eso es que yo sé, cuando la gente me dice, oye, si Dios creó todo, también creó el pecado, y dice, no, las tinieblas ya existían, la oscuridad existía. Lo que vemos es que Dios separa lo malo de lo bueno, ¿verdad? Por medio de su espíritu, Él siempre está haciendo esa separación, está impulsando lo que es malo, ¿verdad? Para darle caber a lo que es la luz, la hora de Él. Vamos a leer, ahora con eso en mente, vamos a leer el primer capítulo de Juan, porque creo que vamos a ver ahí, como les digo, otros conceptos. Antonio, tú acabas de preguntar hacia el principio, preguntaste que si vemos el concepto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y sí lo vemos, inclusive lo vamos a ver ahorita más en Juan. También, no sé si se dieron cuenta que cuando Dios, en el versículo, voy a regresar, en el versículo 26, ¿verdad? Del primer capítulo, dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo,
sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. No sé si vieron ahí que la palabra que se usó es plural, y si lo vemos en el hebreo es plural también. Hay una palabra ahí, dice hagamos. Ahora, no que solamente existe un Dios, ¿verdad? Porque es lo que creemos, ¿verdad? Sí. Solamente hay un Dios, solamente tuvo un hijo. Pero ¿por qué dice hagamos? Y los maestros de ese tiempo, los hebreos, se rascaban la cabeza porque ellos no querían, ellos no cambiaban nada. Lo interesante es que si ellos, por medio de Moisés, cuando tenían este libro, ellos no cambiaban las letras ni lo que decía el libro para que pueda caber en los conceptos religiosos que ellos tenían. O sea, ellos mejor decían, dice esto, pero sabemos esto, ahora tenemos que estudiar por qué dice esto si nosotros creemos esto, ¿verdad? Sí. Ellos no decían, a lo mejor se equivocó Moisés y no quiso decir hagamos, a lo mejor quiso decir voy a hacer, entonces vamos a cambiarlo para echarle la mano, para que no quedemos mal todos. No, ellos decían, no, dice hagamos y hay que dejarlo hagamos, punto, ¿verdad? Entonces vamos a ver, el discípulo Juan toca este tema. Y ahorita lo vamos a ver, pero sí dice en el versículo 26, dice hagamos. También a mí me hizo que rascara la cabeza un poco, ¿verdad? Pero todo tiene sentido cuando lo estudiamos bien. Ok, entonces estamos en el primer capítulo de Juan y empezamos en el versículo 1 y dice esto: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Este versículo, estos versículos aquí, los primeros versículos, lo que está hablando Juan, él está hablando de Cristo, ¿verdad? Si lo leemos nomás así, vemos que está hablando de Cristo, ¿verdad? Que vino a la tierra. Pero lo que está diciendo Juan es que Cristo era el verbo de Dios, era la expresión de Dios. Y que ese verbo, esa expresión, estaba con Dios. Y que esa expresión era Dios. Y es donde vemos ahí la Trinidad, lo que le llamamos, ¿verdad? Ese concepto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es donde lo vemos otra vez, ¿verdad? Y es como que van paralelo, ¿verdad? Los primeros versículos de Génesis y los primeros versículos de Juan. Bueno, sí. Ese quiere decir que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios también. Todos son Dios. Todos son Dios, okay. Son expresiones de Dios. So, el Hijo no solamente es el Hijo, pero es Dios también. Es Dios también, okay. ¿Verdad? Y es donde, porque dice aquí, y lo dice muy claro, el verbo estaba con Dios, la expresión estaba con Dios, ¿verdad? Sí, es Cristo. La palabra de Dios llegó a la tierra y ese es Cristo. Y el verbo era Dios. Entonces, como les digo, es importante no cambiar lo que dice la palabra para tratar de que llegue a caber en un molde espiritual, ¿verdad? Mejor ver si nosotros estamos mal, y en vez de tratar de asumir que quizás no querían decir eso, a lo mejor querían decir otra cosa, ¿verdad? Porque entre más te pones esos temas te vas a dar cuenta que nunca se contradice esto. Entonces, esa expresión de Dios es a la luz del mundo, ¿verdad? Y también Jesús habla de que nosotros somos la luz, de que nosotros somos esa expresión, ¿verdad? Nosotros hemos dicho, tienes que ser la luz, ¿verdad? Pero ¿qué significa ser la luz? Pues significa que eres la expresión de Dios, ¿verdad? Tú también eres una expresión de Dios, aunque no lo creas. A veces uno no actúa como debe de actuar la expresión de Dios, pero sí lo eres, ¿verdad? Es importante que uno encuentre su identidad en lo que uno de veras es, ¿verdad? En vez de tratar de adaptar una identidad de algo que no eres,
¿verdad? Y todos nosotros creemos, y lo dije en el otro estudio, nosotros creemos que todos venimos a esta tierra con un propósito, ¿verdad? Nos lo dice en Efeseos, ¿verdad? Que todos somos creados por un propósito divino que Dios preparó por nosotros antes de la creación del mundo, ¿verdad? Entonces, si primero entró la luz, ¿verdad?, a separar el caos de las tinieblas, como vimos en Génesis 1, ¿qué fue la luz? El Espíritu de Dios, la creación de Dios, el verbo de Dios, ¿verdad?, la expresión. Entonces primero entró la luz y puso en orden todo. Después se formó la tierra, ¿verdad? Sí. Entonces cuando dice que antes de que se haya formado la tierra, antes de la existencia del mundo, Dios ya te tuvo en mente y fuiste creado antes eso. Y nosotros, al aceptar el sacrificio de Cristo y aceptar por fe que ahora tomamos su lugar en lo espiritual, ¿qué quiere decir? Que nosotros nos volvemos en esa luz, y esa luz fue creada antes de la creación del mundo. Entonces no es un concepto bonito nomás que ponen ahí. Vamos a leerlo más en detalle, porque creo que ya vamos para eso. Sí. Estamos estamos en el libro de Efesios y estamos vamos a encontrar ahorita el versículo. Estoy buscando ahorita ¿cómo lo dices? Efesios. Efesios 1. Dios nos hizo, nos creó de la fundación del mundo. Ok, vas en capítulo 1. Ay, disculpen, nomás que estamos buscando ahorita exactamente. Bueno, vamos a empezar en el versículo 11 porque creo que ahí también toca ese tema. En el versículo 11, el libro de Efesios, el primer capítulo, dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al diseño de su voluntad, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para la alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que los trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Esto garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Por eso, yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Bueno, ahí podemos seguir, pero 4. en el de arriba. Sí, creo que capítulo 1, versículo 4. Ah, ahí está, ok. Dice en el versículo 4, vamos a empezar en el 3. Okay. En el 3. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria y gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría, entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme el buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra.
¿verdad? Entonces ahí estamos viendo que dice la palabra que antes de la creación del mundo Él ya nos tenía en mente. Y a mí se me hacía bonito eso, pues es Dios, Sí. nos tuvo en mente. Pero cuando leemos en Génesis 1 vemos que en realidad sí nos tuvo en mente, porque Él empezó primero con la luz, provocando esa orden, y nosotros aceptamos esa luz como nosotros por medio del sacrificio de Jesús. Y eso a mí se me hace muy bonito, saber que Dios te tuvo en mente antes de que empezara este mundo, antes de que tan siquiera tuviera forma esta tierra. Él te tenía en mente, ¿verdad? Es bonito eso, le da a uno, a mí me motiva para tratar de vivir con más propósito, ¿verdad? Porque si el creador del mundo quiere, te tuvo en mente con un propósito, pues sería bueno ver qué es ese propósito, ¿verdad? Sí. Bueno, tenía una sí, pregunta, si sí, puedes. sí. Dijo aquí en el versículo 4 que somos santos, que somos santos. Yo escuché diferentes cosas sobre esa palabra. ¿Estás diciendo que cuando uno acepta la fe de Cristo, que ellos son santos? Sí, la palabra, excelente pregunta, ¿verdad? Yo crecí en una casa católica, entonces para mí el significado de santo yo lo tenía como San Pablo, San Pedro, San Martín de Porres, todos los del Papa, todos esos para mí eran personas que eran que han llegado a un nivel exclusivo que solamente está para esa gente que ya es ese nivel, ¿verdad? Pero no todos pueden ser santos. Pero lo que he visto por medio de la palabra es que la palabra lo que nos llama a todos los que creemos en Dios y que adoptamos a Jesús como nuestro sacrificio, ¿verdad? Y que somos ahora adoptados a la familia espiritual de Dios, somos santos, ¿verdad? Algo interesante y lo vi que lo dijo otro pastor, un amigo de nosotros que se llama Brandon, y a mí me movió mucho, que dice que cuando dice Jesús, ahora oren de esta forma y nos da el Padre Nuestro, lo interesante es que dice Padre Nuestro, lo primero que dice Jesús nos invita a ser su hermano. No dice mi Padre y de ustedes su Dios, dice Padre Nuestro, oren así, Padre Nuestro, Él es tu Padre Celestial, y si yo soy su hijo, yo soy tu hermano, ¿verdad? Ahora, es como que muy sutil ese detalle que hizo Jesús ahí, pero nos está invitando a su familia por medio de eso. Ahora, otra cosa también es que la palabra santo para nosotros viene viene del hebreo, latín y todo eso, pero esa palabra santo, y ahorita no voy a poder acordarme bien cuál es la palabra, pero si la quieres buscar ahorita, no sé, tengas tu celular, la podemos buscar en hebreo, ¿verdad? Pero esa palabra es consagrado, más bien sería consagrado, un consagrado. Y lo que significa esa palabra de consagrado es que está apartado para el uso de Dios. Eso es lo que de ahí viene. Si quieres ponerte a estudiar desde Génesis y todo hasta Apocalipsis, vamos a ver que la palabra santo en realidad viene de consagrado, y la palabra consagrado quiere decir que está separado para el uso de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver ese concepto de la separación, lo vamos a ver en toda la palabra. Mucha gente dice que Dios solamente une. Dice, Dios es amor y Él siempre une, Él quiere unir. Él quiere unir, pero solamente a lo que es santo, a lo que es para su uso. Lo que no pertenece a Dios, Él marca una línea y divide. Sí, tengo otra pregunta. Si yo hago obras buenas toda mi vida, ¿yo puedo ser santo como así? ¿Mis obras buenas me echan santo? ¿O? La palabra santo vamos a ponerle, otra vez ponerlo como que es consagrado para el uso de Dios. Si tú haces buenas obras, ¿puedes ser usado para el propósito de Dios? Pues quizá. Sí. Si haces cosas malas,
todavía está la oportunidad de que seas usado para el propósito que Dios tiene para tu vida. Puede que sí, ¿verdad? Sí. Entonces, la palabra santo, cuando uno dice santificado, ¿verdad? Estamos hablando de que hemos aceptado una realidad. Mira, lo puedes traer ahí, vamos a ver esta palabra. Gracias. Vamos a verla. Hermano. Yo uso un programa, no sé si me puede echar la mano. Yo uso un programa que se llama, y lo está usando también mi hermano, se llama Jason. Este programa aquí se lo recomiendo, es Blue Letter Bible, ahora sí suena bien americano, Blue Letter Bible. Y este programa lo encontramos en el internet, pero tiene muchas herramientas para el estudio bíblico, ¿verdad? Lo que me gusta, no sé si vieron ahí, no sé si pueden ver ahí arriba, viene la palabra en el hebreo moderno, ¿verdad? Entonces lo que uno puede hacer es, puedes estar buscando, puedes ponerle a santo, ¿no? Y en español no sirve muy bien, pero en inglés sí dice, le puedes poner ahí, quiero que busque la palabra santo en toda la Biblia. Te la encuentra la palabra, y puedes ver cuántas veces se usa esa palabra en la Biblia. Puedes ver el significado que tiene, si hay y quizá lo voy a pronunciar mal, la etimología de la palabra, la historia de la palabra, cuántas veces se usa, otras palabras que son similares, y por ejemplo, la palabra santo, ¿verdad? En hebreo es Kodesh. Ya me acuerdo, es Kodesh. Y como les digo, es algo que está santificado, separado para el uso de Dios. Y cuando lo vemos de esta forma, cuando lo vemos de esta forma, podemos ver que cuando se está usando la palabra santo, quiere decir que algo fue se preparó para el uso de Dios, ¿verdad? No fue manchado, no está manchado con la oscuridad, el pecado, las tinieblas. Entonces uno puede ser santo, pero solamente por medio del sacrificio que viene aceptando a Jesús Cristo. Es la única forma, ¿verdad? Solo por medio de fe. Por medio de la fe. Si tú me dices, es que yo le he dado de comer a los huérfanos, he hecho todas estas cosas buenas, eso no te puede santificar, porque hay algo más espiritual. No sé si te acuerdas que vimos ese concepto de que las tinieblas es una mancha espiritual que llevamos por medio de Adán, y lo vamos a ver más en detalle cuando leamos el capítulo 2 y el capítulo 3, pero por hoy la santificación que existe solamente existe por medio del sacrificio de Jesús, y no es exclusivo para los sacerdotes, los padres y esos que dan su vida por la fe. Cada quien puede ser santificado por medio de la sangre de Dios, y la santificación es un proceso, no es algo que lo hacemos ahorita y ya no es necesario avanzar, sino la santificación, dice la palabra, que seguimos avanzando, seguimos santificando, pasamos de gloria a gloria, ¿verdad? Y podemos encontrar ese camino recto que nos va santificando conforme vamos desarrollando nuestra fe, porque la fe es algo que se desarrolla, ¿verdad? Quizás un día vas a tener fe de que Dios te va a proveer de comer y de esto, ¿verdad? Si tú trabajas, ¿verdad? Pero después empiezas a experimentar varias ocasiones donde quizás Dios, Él te va a proveer aunque des todo, ¿verdad? Y eso es lo que llama gloria, vas pasando, vas aumentando tu fe, ¿verdad?
Antes de terminar, algo que a mí me interesa mucho es que el primer mandamiento que vemos que le da Dios, ahorita ya regresamos otra vez a Génesis, como les digo, vamos en un camino y de repente vemos algo a lo lado y vamos a explorar y vamos a regresar otra vez al camino, ¿verdad? Después de que Dios hace al ser humano a su imagen, ¿verdad? Es como que lo que está haciendo Dios ahí es que el carácter de Dios lo está poniendo dentro del hombre. Parte de su existencia, parte de su ser es ser como Dios, ¿verdad? A la imagen de Dios. Porque no estamos hablando de lo físico, porque Dios no es físico, ¿verdad? Es espíritu. Entonces, si es a la imagen de Dios, estamos hablando de algo más profundo que de lo físico. No es de que Dios se parece a ti, de que tiene pies, tiene esto y tiene el otro, sino cuando dice que lo hizo a su imagen, es que lo hizo a su carácter, a su forma de ser, ¿verdad? Y luego lo vamos a ver. Lo primero que le dice Dios al hombre y a la mujer es: sean fructíferos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento, y doy la hierba verde como alimento a todas las fieres de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Entonces, el primer mandamiento que vemos ahí es un mandamiento de libertad. Es un mandamiento de hacer y no de no hacer. Algo que a mí me ayudó mucho de mi fe es realizar que Dios le interesa más lo que estás haciendo que lo que no haces. Es decir, una persona que está manejando su fe y está viviendo bajo el propósito que Dios tiene para ellos, hace más por el reino de la luz que no hacer por el reino de oscuridad. Mucha gente ve la religión o el cristianismo o una relación con Dios como unas reglas que ahora tienen que seguir. Ya no puedo irme a tomar, ya no puedo estar emborrachando, ya no puedo estar haciendo esto, ya no puedo enojarme, ya no puedo estar acostándome con tal por cual, ya no puedo estar... Y eso para ellos es su relación con Dios. Todo lo que no puedo hacer. Eso es una existencia triste, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que puede uno actuar en el pecado, pero lo que estoy diciendo es que si uno se enfoca y le pide a Dios: ¿cuál es tu voluntad para mí hoy? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuáles son los planes que tú tienes para mí hoy? Creo que uno se puede llenar más de inspiración por lo que uno puede hacer para su prójimo por medio del Espíritu Santo, que si uno se llena de puros: no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas la otra cosa, ¿verdad? Y para mí eso tiene como que más propósito en la vida, y eso tiene más sentido. Que el primer mandamiento que Dios les dijo es: multiplíquense, sean como yo y desarrollen la vida. Dios creó la vida en ese instante, ¿verdad? Cuando dio luz, porque la vida no existía antes de que no existiera esa luz, o la palabra hebrea, ¿verdad? Antes de eso no había vida, solamente había caos y tinieblas, pero introdució luz, dio su luz y empezó la vida. Y eso puede pasar para ustedes también en su corazón. Ustedes aceptan esa luz, ¿verdad?, que viene de Dios, y es donde empieza la vida. Es donde de veras empieza uno a vivir, y no nomás tener una religión de no hagas esto, no hagas lo otro, ¿verdad? Porque eso no es el propósito para la salvación. La salvación no es solamente para llegar a un destino cuando lleguemos a fallecer. La salvación es para hoy. La salvación es para que uno podamos vivir con esa conexión con Dios, y que podamos vivir una vida abundante, ¿verdad? Sin tener miedo de las cosas de este mundo.
de tener esa libertad de no necesitar de este mundo nada, pero poder disfrutar lo que Dios tiene bajo sus reglamentos, y también poder entregar nuestra vida para mejorar no solamente a nosotros, sino a nuestros prójimos, ¿verdad? Y quiero terminar con esta cosa más que iba a tocar. Como les digo, vamos a ver muchas diferencias en la cultura hebrea y en la cultura ahora moderna, ¿verdad? Creo que si podemos regresar si podemos regresar a los mandamientos y a los reglamentos de Dios, lo que vamos a ver es que Dios no es un Dios que nos quiere castigar y que solamente está para castigar al hombre, sino lo que vamos a ver es que Él tiene sus intenciones son buenas para el hombre, y que si uno sigue esos reglamentos vamos a disfrutar de esta vida con mayor gozo. Y creo que tenemos la oportunidad nosotros como creyentes, como esos que ya aceptaron a Cristo como su sacrificio para los pecados, tenemos la oportunidad de ser esa luz, el oro, y vamos a expulsar las tinieblas de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestro propio corazón, para poder brillar por Dios. A ver, una pregunta. Tengo una pregunta. Pues es interesante para ver, estabas hablando sobre relaciones. Uh-huh. So, empezamos a ver la relación de Padre, Hijo y la luz, Uh-huh. el Espíritu Santo, y vemos que hay una relación con Dios y ser humano cuando lo creó. Uh-huh. Y también vemos una relación con el hombre y la mujer. Uh-huh. Okay. Y es interesante que dice que el hombre y la mujer estaban bendecidos, ellos dos juntos en una relación, y en esa relación que pueden multiplicarse. Uh-huh. So, yo nomás estoy viendo que Dios está diciendo que es algo importante con una sola hombre y una sola mujer también. ¿No puedes hablar sobre eso ahí? Que hay una razón por qué Dios dijo un hombre y una mujer, que eso es bendecido. Sí. En esa relación, ¿puedes hablar sobre eso? Sí, de lo que está hablando mi hermano Antonio es en el versículo 27, dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó, imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Ahí es donde parece que los bendijo, no aparece en otra parte de Génesis, que bendició a su creación, pero ahí los bendijo con estas palabras. Bendecir, lo podemos ver en el lenguaje español, es fácil, ¿verdad? Es como bien decir, o sea, estás hablando bien, estás profetizando, estás hablando algo en existencia, estás bendiciendo a alguien, Como aprobando es bueno, sí, o sea, es su mandamiento, su voluntad. sí, haciendo como, vamos a ponerle, instituyendo, Sí, eso ¿se puede decir así? Sí. O Sí. activando. ¿Cómo? Activando. Ándale, o sea, estás activando algo, pum, ¿verdad? Y dice, sean fructíferos y multiplíquense. Obviamente no puedes hacer esto con una mujer y una mujer, y un hombre y un hombre. Y eso es donde vamos a llegar. Mucha gente, y casi estoy seguro que hoy en día vamos a ver que el pecado, las tinieblas, la oscuridad, la malicia, todo lo que no es derivado de Dios, puede venir en forma de luz. Por eso es que hablé sobre el concepto, y eso lo vamos a tocar más en los otros capítulos. Pero hay veces que uno dice, el amor, hay que amar a todos, ¿verdad? Y suena bonito, pero no es la intención de Dios. La intención de Dios no es unir a todos nomás por unirlo, sino hay que separar las tinieblas y la luz primero, y la luz hay que unirla, y las tinieblas se van a unir solas.
¿verdad? So, tú Y puedes- pero sí, o sea, no es algo que es aprobado por la palabra, es algo que yo creo que a un nivel grande empieza a producir otro tipo de Sí. vamos a ponerle irregularidades entre las familias, ¿verdad? Pero Dios tiene un plan y un concepto de cómo debe de manejarse una familia y ahí está claro. Lo vamos a ver en otro capítulo. Por hoy lo vamos a dejar. Pero vamos a terminar con esto porque vamos a hablar, como les digo, de la cultura. Algo que se me hizo bonito a mí es que en la cultura hebrea, ellos empiezan su día al atardecer. Cuando baja el sol, ese es el principio de un nuevo día. Cuando vuelve a sentarse el sol, es cuando se acaba el otro día y empieza el otro día. Y este concepto a veces es bien básico de dónde sacan los conceptos, no es algo muy profundo, ¿verdad? Pero ellos sacan este concepto en el versículo 5 de la palabra, del primer capítulo. Dice: la luz la llamó día y las tinieblas noche. Vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el primer día. Y ahí es donde tienen ellos. O sea, primero la noche, después pasa toda la noche, sale el sol y luego baja el sol, y ese es el primer, y ese es un día. Lo que a mí se me hace bonito es que empieza el día para ellos en lo oscuro, pero va avanzando hacia la luz, ¿verdad? Ahora, por motivo de que, o sea, el sol tiene que estar girando, o sea, el mundo está girando alrededor del sol, vuelve a bajar el sol otra vez, ¿verdad? Pero no quiere decir que vamos. Pero lo que se me hace bonito es que así es como nosotros, como seres humanos, empezamos primero en lo oscuro y vamos avanzando hacia la luz de Dios, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Otra cosa bonita de eso es que para ellos el primer fruto, se le puede decir, de sus días, o las primeras horas, lo que hacen es, empiezan ellos el día con su familia, comiendo en familia, ¿verdad? Un poco diferente cuando mides el día a medianoche, de medianoche a medianoche. ¿Cuáles son tus primeras horas del día? ¿Qué es lo que haces? Trabajar. Es ir a trabajar, ¿verdad? Pero ellos empiezan su día horas con la familia, hablando con los hijos, hablando con la esposa, ¿verdad? Inculcándoles, ellos es la palabra de Dios, y ellos es como que es como empiezan su día, ¿verdad? Los hijos empiezan sus días con el padre y la madre juntos, y después avanzan ahí al resto del día. Se me hace bonito ese tipo de conceptos, los vamos a ir viendo más y más en la palabra, y como les digo, muchas veces los estamos explorando, porque cuando lleguemos a estudiar otros conceptos en el Nuevo Testamento es donde van a tener mayor impacto con lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque vamos a ver que como lo vimos en el primer estudio, que si uno no tiene bien claro a la cultura que está dirigida este libro, ¿verdad? Y quién lo estaba expresando, y la cultura que rodeaba a esa gente, vamos a perder mucho del significado que viene con la palabra. Pero creo que con el estudio se puede uno volver a sacar esos tesoros, como lo vimos en el principio, esos tesoros que después podemos guardarlos en el corazón y nos ayuda a hacer esa luz. Entonces creo que por esta semana es todo lo que tenemos. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Sí? A ver, 3. ¿Muchos? No, está bien. A ver, vamos a empezar con la primera. Porque la primera, yo siempre he pensado de por qué se necesita tener 3 personalidades, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si es un Dios. Entonces la pregunta es,
porque es necesario tener esas tres atributos divinos. Si es Dios, es Dios, ¿verdad? Sí. Honestamente, creo que hay una línea muy borrosa en eso, Jason, te voy a ser honesto, porque lo podemos ver y lo he visto expresarse de muchas formas que de veras no me gusta. Creo que no le dan justicia al concepto de la Trinidad. Y el concepto de la Trinidad viene, es un concepto básicamente moderno. Okay, y es importante saber eso. Los hebreos no lo veían como Trinidad a Dios, no lo veían como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos lo veían como Dios es Dios, y si Él quiere un día llegar en espíritu y hablar, pues Él va a manifestarse de esa forma. Si Él quiere manifestarse o expresarse por medio de un sentimiento en el corazón o una voz, ¿verdad?, interna, pues lo va a hacer. Pero si Él se quiere manifestar por medio de truenos y relámpagos y una voz auditoria que se pueda escuchar, entonces lo va a hacer. El concepto de la Trinidad es para mí es más que ver con vamos a ponerle, es como un principio que se fue formando por medio de denominaciones y de otros tipos no sé, maestros de la palabra, ¿verdad? Pero yo no tengo ningún problema con esa palabra, la Trinidad, ni con el concepto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque sí se expresó de esa forma, ¿verdad? Pero Dios también se expresa en muchas otras formas, también lo vemos en la palabra. Entonces, para mí no me gusta, lo acepto, pero no limito a Dios a eso, solamente a esos tres, ¿verdad? Porque también la palabra habla de los 7 espíritus de Dios. ¿Y esos cuáles son, verdad? ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios? O cómo se puede manifestar en 7 diferentes espíritus, ¿verdad? Lo vemos eso en Revelación, ¿verdad? O en Apocalipsis. Entonces, para mí, creo que esa caja de mantenerlo en la Trinidad es una caja humana y es muy difícil no es difícil, pero hay que tener cuidado de poner a Dios en una caja, ¿verdad? Es decir, esta es como la expresión de Dios. Porque yo creo eso se empezó a usar para tratar de definir que la palabra de Dios vino en forma corporal, que es Cristo. Y para poder dar a entender eso, tenemos que ahora ponerle a Cristo esa característica de que es carne, de que es espíritu y es Dios. No sé si me expreso bien ahí, me doy a entender. No tengo ningún problema con eso, pero tampoco veo en la palabra donde lo limita solamente a eso. Pero también vemos que se expresa por medio del espíritu y que Él es Dios y que el verbo, que es la palabra de Dios, se convirtió en carne. No sé si ayuda ahí un poco. ¿Y cuál es? Tenías 2 más. Sí, alguien puede ser santo e infecto. Hablaste de ser santo. Ajá. Pero alguien puede ser santo, entonces salvado, pero ser inefecto, para no llegar al propósito. Ajá. Que Dios tiene por él o ella. Ok, la pregunta que escuchamos ahorita es que si alguien puede ser santo, pero a la vez ser inefecto para el reino de Dios o para el propósito divino que Dios tiene para ellos, ¿verdad? Vamos a regresar un poquito a esa pregunta, porque creo que lo que tenemos que ver ahí es, y creo que sería mejor hacer la pregunta de esta forma: ¿alguien puede ser salvo
y no ser santo? Quizás sería mejor la pregunta de esa forma. O ser salvo, santificado y después perder ese carácter de santificación, ¿verdad? Ahí es donde yo creo entra ese concepto que a mí no me gusta mucho, que es que la salvación es un momento instantáneo y que cuando ya eres salvo es como que ahí está tu boleto para ir al cielo y ahí está. Y ahora ya tienes tu boleto y ya nomás te lo pones en la bolsa y vives como quieras, o si quieres vivir por Dios, pues está bien, pero ya tienes tu boleto. Yo no lo veo de esa forma. Yo creo que la salvación sí existe en un momento donde yo creo que uno se cede a la voluntad de Dios, ¿verdad? Uno puede cederse a la voluntad de Dios y puede empezar uno a vivir por la voluntad de Dios, el propósito divino que uno tiene. Y creo que uno puede a veces actuar de una forma que no va de acuerdo con el propósito divino de Dios, ¿verdad? Y hay niveles de esto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un ejemplo, bueno, vamos a ponerlo de esta forma. Yo y mi esposa, ¿verdad? Tenemos 1 año y algo de casados. Todavía hay ciertas cosas que nos estamos acostumbrando a hacer juntos, ¿verdad? O vivir de cierta manera juntos, ¿verdad? No es todo color de rosa. Para la gente casada, ustedes ya saben, o sea, el que te casas no quiere decir que ya todo es perfecto y que no hay problemas, ¿verdad? De repente surgen conflictos, surgen ciertas cosas. Ahora, yo me considero santo en que yo acepté este sacrificio de Dios y estoy siendo santificado diariamente, pero a veces yo puedo perder el control propio y enojarme. Ahora, eso quiere decir que ya te vamos a botar de esto, ya no eres santo, ahora tienes que volver a empezar. No funciona de esa forma, ¿verdad? Por eso existe el arrepentimiento, por eso existe el altar eterno que es Cristo, donde uno llega, ¿verdad? Y deja lo de ayer para avanzar lo de hoy, ¿verdad? Por eso Jesús en el Padre Nuestro nos dice: perdona hoy nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Lo que está diciendo es que perdona nuestras ofensas, es que ya hemos ofendido no solamente a nuestro prójimo, pero a Dios, ¿verdad? Está dando a entender que el ser humano requiere de una postura de corazón, de uno siempre está buscando esa redención por medio del sacrificio de Dios. Pero creo que es un estilo de vida de querer ser santificado todos los días. ¿Me explico ahí? Sí, porque como le digo, o sea, no puede uno verlo, ya hice esto malo y ahora no sé si Dios todavía me quiere. Y lo que vamos a ver es que la misericordia de Dios es que aunque uno a veces se equivoque y haga unas barrabasadas, ¿verdad? Dios siempre está ahí y nunca nos maltrata, nunca nos dice: ya sabía que eres esto. Tú estás diciendo que uno puede ser santo, pero todavía pueden cometer pecados. Sí, uno puede cometer pecados porque uno no es Cristo, uno no es perfecto. Si uno llega a llegar a ese... Imagínense que alguien pueda llegar a un nivel donde ya no comete ningún pecado. Entonces, ¿qué necesidad tuvo Cristo de venir para hacer ese espécimen perfecto, para salvar a la humanidad, para ofrecer ese primer y único sacrificio perfecto que se encuentra en Cristo? Porque si lo pudo haber hecho cualquier otra persona, entonces ¿por qué Dios tuvo que venir? Dice: no, es posible y ustedes pueden, ahora lógrenlo, ¿verdad? Pero no es así. Dios ya sabía, dice: un día voy a tener que mandar a mi hijo para mostrarles cómo hacer esto y para que sea ese sacrificio eterno y único que puede existir para los pecados del mundo, ¿verdad? Otra pregunta. Y en lo mismo,
¿Cómo uno puede ser santo efecto? ¿Cómo uno puede ser santo efecto? Apenas lo hablamos en nuestro grupo bíblico que tenemos los martes en la casa. Yo creo que uno puede ser un santo efecto por medio de la oración. Por medio de la oración. La oración te va a inspirar en esos tiempos donde quizás no encuentras esa inspiración. Lo que pasó conmigo, a mí me pasó de una forma así, ¿verdad? Uno tiene que primero encontrar su propósito en Cristo. Tiene uno que saber por qué estoy en este mundo. Y es un concepto primero general para todos creyentes. Toda la gente que ha puesto su fe en Cristo debe de preguntarse un día, ¿por qué estoy en este mundo? ¿Estoy aquí nomás para sobrevivir o estoy aquí para tratar de avanzar el reino de Dios? ¿Verdad? ¿Y cómo lo puedo hacer? Y uno empieza a orar y pedirle a Dios, ayúdame a ser obediente para poder avanzar esto. Ayúdame a escuchar tu voz para no pecar contra ti. Ayúdame a educar a mis hijos. Ayúdame a ser un buen esposo para mi esposa. Ayúdame a ser un buen padre. Ayúdame a ser un buen primo, tío, lo que sea. Un buen empleado. Ayúdame, Dios, necesito tu ayuda. Y uno empieza primero con ese concepto general, ¿verdad? Pero lo que he visto es que todos tenemos un propósito divino especial para cada quien, ¿verdad? A veces le llaman llamados. Uno tiene un llamado en Dios. ¿Por qué llamado? Porque Dios lo llama a uno y lo trae a nosotros, ¿verdad? O lo trae hacia Él. Entonces, ese llamado solamente yo creo que viene por medio de oración y meditación y obediencia con Dios. Empieza a llegarte, empiezas a ver que empiezas a operar en un modo de funcionar en el reino, ¿verdad? Espiritualmente empieza uno a funcionar. Yo lo he visto con gente que tiene un don de profético, ¿verdad? Empiezan ellos a decir, oye, ¿por qué siento como que tu esposa está embarazada? Y dice, no, pues no sé por qué sientes eso, ¿verdad? Y pum, sí llega a pasar eso, ¿verdad? O, oye, tuve un sueño de esto y no sé, ten cuidado, ¿verdad? Y llega a pasar. Empiezan ellos a operar en una función espiritual, ¿verdad? A veces ese llamado es por un corto plazo, ¿verdad? A veces es por un largo plazo, pero esas son las funciones del reino, son funciones que Dios nos da, dones que nos da. Y la palabra habla de ciertos funciones en el reino. Habla de pastores, de evangelistas, de maestros de la ley, de profetas y de apóstoles, ¿verdad? Pero eso no son solamente 5, pero esos son los 5 primordiales que se necesitan. Pero esto es para gobernar una iglesia, ¿verdad? Para empezar una iglesia vas a necesitar esos 5, ¿verdad? Muchas veces el apóstol se dice que puede tocar todos, ¿verdad? Porque son los que primero mandan y empiezan a operar en ese don de pastoreo, de maestro de la palabra, de evangelista, de profeta. Pero esos son dones que Dios nos empieza a dar. Para mí en lo personal, yo les he contado, Lauren y yo sabemos que nuestro llamado como familia, y eso lo vimos, lo estudiamos con la Mesusa la otra vez, vimos eso. Bueno, no se acuerdan la otra vez que estudiamos esto, hablamos de la Mesusa, que es como tu misión espiritual que tienes en tu familia, ¿verdad? Y eso lo puedes decir. Para nosotros es que nosotros fuimos creados para ayudar a la gente a encontrar su propósito en Cristo, ¿verdad? Y avanzar a la nueva generación en la santidad que deben de llevar, ¿verdad? Por eso es que nosotros trabajamos con los niños, ¿verdad? Trabajamos con Antonio, que trabaja con la juventud, porque ese tipo de cosas a mí no me vino nomás porque lo que quiero hacer. Fue por medio de que la gente veía algo en mí y decía, oye, como que tú haces esto mucho, ¿verdad? O alguien que tiene un don profético. A mí me pasaba que yo iba a una nueva iglesia
y alguien me llegaba de repente y me decía, oye, tú vas a hacer esto, pum, y yo no los conocía, y dije, ok, gracias, ya es como la tercera vez o cuarta vez o quinta vez, ¿verdad? Pero ese es el don profético que ellos estaban manejando ese era su llamado, y ellos estaban actuando en fe, ¿verdad? Era un desconocido. Y bueno, volvemos al tema. Creo que uno puede seguir. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo uno puede ser santo efecto? ¿Cómo es un santo efecto? Encontrando tu llamado. Encontrando tu llamado en oración pero primero en el llamado general que viene a ser la luz del mundo. Y ya de ahí va avanzando y va aumentando tu fe. ¿Alguna otra pregunta? Yeah, there was one more. No, ¿alguien? Ok, ¿tienen preguntas? Pueden hacerlas, ajá. The question was, are there any apps in Spanish that help to better understand the Bible? No las he encontrado. Alguien que sepa desarrollar programas de internet, desarrollar páginas, háblenme, contáctenme. Todavía no he encontrado un buen programa donde alguien pueda meterse a estudiar la palabra de Dios y que puedan encontrar las mismas herramientas de hebreo, de griego y de los idiomas originales y todo. No la he encontrado, yo estoy busque y busque. Si alguien sabe de uno, mándeme el link por medio de Messenger y yo lo vuelvo a poner aquí la próxima vez que esté aquí. Ahora, mi esposa está manejando las preguntas por internet. Si tienen una pregunta, háganla ahí en los comentarios, porque vamos a tratar de hacerla. Lauren, ¿tenemos uno en español? ¿Tenemos do we have any in Spanish? You wanna read it? Yeah. Ok, vamos a ver, tenemos una pregunta en español, ahorita vamos a ver. Pero sí, si alguien sabe de un programa o algo, mándeme por Messenger para yo poder usarlo, porque ahorita, hasta eso, fíjate que una de las razones por cual empecé este estudio bíblico es por esa misma razón, y por eso estoy empezando en Génesis, porque yo no encontré, yo tuve que estudiarlo por medio de mis pastores que son, ungidos completamente, ¿verdad? Yo aprendí más en los últimos 4 o 5 años aquí con mis pastores de la iglesia de Rising Church, que lo que antes de eso, que yo tenía 10 años ya de creyente. ¿Tenemos una pregunta en español? ¿No? Era la de la ¿Era la edad? Ok. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta más? ¿No? Ok, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros, y terminamos, vamos a concluir este estudio. Padre, te damos gracias de nuevo por tu palabra que nos guía, que nos mantiene en el camino recto, que nos ayuda a entender mejor quién eres tú y quién somos nosotros, por medio de lo que tú dices que somos. Te pido que sigas por medio de tu espíritu hablando con la audiencia que participó con nosotros, que sigas expresándote a ellos en formas que ellos no pueden negar que tú eres el Dios de dioses. Y te pido que por favor sigas bendiciendo a esos que quieren aprender de ti, que quieren saber más de ti y que quieren saber más de tu palabra, que a la hora de que ellos la lean por ellos mismos, que tú estés ahí en espíritu, que ellos sientan tu presencia y que puedan conocerte no solamente de una forma mental o lógica, pero que ellos te conozcan en su corazón, que tengan una relación contigo y que lleguen a conocerte íntimamente. Padre, te damos gracias por todo esto y por todo lo más que vas a hacer por medio de este estudio, y es en el nombre de Jesús que oramos estas cosas. Amén.